Vale, científicas en 5, pero ¿qué tiene que ver un pie, unos huesos, una gallina, Mussolini, unos neumáticos y Salk y la polio? Bien, bueno. Lo que tienen que ver todas estas imágenes, y ahora vamos a ir de a poquito, es esta mujer hermosa que está acá, que se llamaba Eugenia Sacerdote de Lustig. Mira. Tocaya. Eugenia, sí. Y, una foto. Sí, como les decía, es una foto hermosa. Sí. Y como les decía antes, espero que cuando terminemos la historia sientan el mismo cariño que yo tengo por ella, porque la historia es increíble. Eugenia nació en Italia, nació en 1910, y ella desde muy chiquita supo que quería dedicarse a la medicina. El problema es que a mediados de 1920, más o menos cuando ella tenía 15, 16 años, que había terminado el liceo, la universidad no era mucho para mujeres, y menos la carrera de medicina, porque el liceo femenino, que es donde estudiaban las mujeres, no las preparaba para poder hacer el ingreso. Claro. Para hacer el ingreso tenían que rendir griego, tenían que rendir latín, tenían que rendir matemática, química, y ellas no tenían esas materias en el liceo femenino. Claro. Tenían, por ejemplo, literatura, tenían historia, y tenían, obviamente, una materia donde les enseñaban cómo hacer un ajuar de bebés. De hecho, ella contaba que le salían las camisetas muy torcidas, no era lo suyo. Pero Eugenia tenía una prima que se llamaba Rita Levi Montalcini, con la que se pusieron de acuerdo y dijeron, no, espera, nosotras queremos estudiar medicina, queremos dedicarnos a la medicina. Y acá viene la ¿Rita era más grande que ella? La primera. Rita había nacido en 1909, se llevaban un año nada más, de hecho habían sido compañeras en el liceo, y dijeron, nosotras queremos estudiar medicina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar los 8 años del liceo que estudiaron los varones, los vamos a hacer en 8 meses, que es cuando se cumple el plazo para hacer el examen de ingreso a la universidad. Y entonces lo que hicieron sí, re tranqui. Lo que hicieron fue se consiguieron un profesor particular, 2 en realidad, uno que les daba unas materias, otro que les daba otras, y estudiaron 12 horas por día todos los días durante casi un año, durante 8 meses. Incluso Eugenia y Rita tenían horarios cambiados, una era más mañanera, la otra más nocturna, lo cual no era un problema, porque como estudiaban 12 horas por día, en algún momento les caía el momento preferido, y estudiaron durante ese tiempo. Incluso en un momento dado los profesores fueron de vacaciones, ellas se fueron de vacaciones con un profesor para seguir estudiando y poder tenerlo a mano y poder hacerle consultas, y finalmente lograron entrar en la Universidad de Turín para poder estudiar medicina. ¿Y cuántas mujeres estudiaban medicina? Bueno, en ese momento, el año anterior a que ellas entraran, había 500 mujeres y 4 varones, 500 varones y 4 mujeres. La proporción era ridículamente baja de mujeres. El año que ellas entraron, de 300 ingresantes, 7 nada más eran mujeres. Y obviamente no fueron recibidas de la mejor manera. No estaban muy acostumbrados a que hubiera mujeres en las aulas y no les gustaban, ni a sus compañeros ni a los profesores. Se hacían la vida bastante imposible. De hecho, este pie que está acá viene a raíz de que contaban, tanto Rita como Eugenia, que les hacían muchas bromas pesadas todo el tiempo. Les ponían pedazos de cadáveres en los guardapolvos. Incluso había momentos en donde se ponía... Sí, había momentos donde se ponía violento. Se formaban una fila para entrar a las aulas, les formaban una fila doble y ellas pasaban por el medio y les robaban el sombrero, les sacaban los abrigos, a veces las golpeaban. Horrible. La pasaron muy mal, muy mal. Ellas igual siguieron estudiando y empezaron antes de recibirse, empezaron a trabajar con un investigador muy reconocido, un profesor que se llamaba Giuseppe Levi. Y ese grupete era un grupo de 4 estudiantes, eran Rita, Eugenia y otros 2, Salvador Luria y Renato Dulbeco, que muchos años después, Salvador, Renato y Rita ganaron cada uno un premio Nobel. O sea, que qué ojo que tenía Giuseppe Levi. Y ahora les voy a contar, obviamente, qué pasó con Eugenia. Impresionante. Rita Levi Montalcini, esa es una historia para contarles otra vuelta. Rita Levi Montalcini ganó el premio Nobel de Medicina en 1986 por descubrir el factor de crecimiento nervioso. Mirá. Y después, bueno, Dulbeco y Salvador Luria lo ganaron por otros motivos, pero eran los 4 fantásticos. Un grupete increíble. Claro. Ellos se recibieron, bueno, en la carrera de medicina, y ahí separaron un poco sus caminos. Rita se dedicó a hacer un doctorado en neurocirugía, y Eugenia, que para ese momento ya había conocido a quien fue su marido durante mucho tiempo, Mauricio Lustig, y ahí pasó a ser Eugenia Sacerdote de Lustig. Eugenia, siguiendo a su marido, que lo habían mudado a Roma por la empresa en la que trabajaba, se fue también a la ciudad y empezó a ejercer como médica. Ella era médica, empezó a ejercer como médica. La cuestión es que apareció este señor, Benito Mussolini, en Italia, y promulgó lo que se conocieron como las leyes raciales, las leyes fascistas raciales, que lo que hacían era sacarles la ciudadanía a los judíos, la ciudadanía italiana a los judíos que habían nacido en Italia. Y como
Eugenia era de ascendencia judía, Rita también, entonces perdieron las ciudadanías, pero además se prohibió que pudieran trabajar en empresas públicas, en instituciones públicas. Hubo toda una reestructuración que lo que terminó haciendo fue que Eugenia perdiera el trabajo y que Mauricio tuviera que también ser trasladado de alguna manera porque no podía seguir trabajando en la empresa en la que estaba trabajando. Ellos en ese momento ya tenían a su primera hija, Livia, tenía 1 año. ¿Él no podía seguir trabajando porque él también de ascendencia judía? Sí, y entonces él trabajaba para una empresa muy conocida de neumáticos, Pirelli. Él trabajaba para esta empresa y lo apreciaban muchísimo. Claro. Los jefes lo apreciaban muchísimo. Y entonces lo que le propusieron fue que, como iban a abrir una sucursal en Argentina, podían mudarse toda la familia, Eugenia, Mauricio y Rita, y Livia, la primera hija, se podía mudar toda la familia para empezar a trabajar en esta sucursal nueva que iban a tener en Argentina. Entonces, hicieron eso, juntaron las valijas y se fueron. Ahí fue como se vinieron acá a Argentina. ¿En qué año? Eso fue en 1939. Cuando llegaron acá a Argentina no fue todo muy fácil porque la empresa en realidad había dicho que iba a abrir la sucursal, pero todavía no le llegaba la maquinaria. Entonces lo tuvieron que mandar a Mauricio a Brasil, que ya tenían una sucursal funcionando. Eugenia se quedó acá con Livia, con la hija que era un bebé. Fue un tiempo bastante complicado, ella no le gustaba estar sola, vino parte de la familia de Mauricio también para acá, pero después terminaron viajando a Brasil, estuvieron 1 año en Brasil y finalmente cuando Pirelli abrió su sucursal en la Argentina vinieron todos para acá. También tuvieron un segundo hijo, terminaron teniendo 3, pero después de que nació el segundo hijo, Eugenia dijo, bueno, ahora yo quiero volver a trabajar. Quiero volver a ser médica. Claro, entonces dijo, ok, ¿cuál es el primer paso? Revalidar el título de médica. Entonces fue a que se lo revalidaran y le dijeron, no, bajo ningún concepto. ¿Porque era mujer? En realidad, porque era italiana, porque estábamos en pleno momento de guerra y le dijeron, ni el título de médica ni el título de escuela primaria te vamos a validar. A lo sumo, si querés, puedes trabajar como técnica. Eso fue lo que le dijeron. Entonces ella lo que hizo fue empezar a recorrer la biblioteca de la Facultad de Medicina, tratando de hablar con la gente, a ver si alguien le podía decir a qué laboratorio le tocar una puerta, a ver si le abrían alguna puerta. Entonces le dijeron, mira, puedes irte a la cátedra de histología de la Facultad de Medicina de la UBA, que no funcionaba donde está ahora, sino que tenía un edificio en Pasteur y lo que era Cangallo. Y ella fue, tocó un edificio que medio se caía a pedazos, bastante desvencijado, pero funcionaba ahí la cátedra. Ella entró, le explicó, y una cosa que les explicó fue que en Italia, cuando trabajaba con Giuseppe Levi, había aprendido una técnica que acá en el país no existía, que es la técnica de cultivo celular in vitro. Eugenia fue la que introdujo la técnica de cultivo celular in vitro en Argentina. Prácticamente todas las personas que hoy hacen cultivo celular, de alguna manera son herederos y herederas de Eugenia, porque ella trajo la técnica. Es algo ABC de cualquier cátedra de histología, ¿no? Y sin embargo, ella fue la que trajo la técnica, la había aprendido con otra mujer que se llamaba Herta Mayer, que es otra gran historia para contar. Las habían aprendido ella y Rita cuando estaban en Italia trabajando con Giuseppe Levi. Entonces ella le dijo, miren, yo sé hacer esto, trabajé 6 años con Giuseppe Levi, sé hacer el cultivo celular. Y acá le dijeron, mirá, te podemos ofrecer una silla y una mesa, pero no te podemos ofrecer un sueldo. Wow, claro. Entonces, lo que le ofrecieron a cambio fue, tenemos un fondo de reposición de material de vidrio del laboratorio, ¿no? Tenemos este fondito de plata. Si durante el año no se rompen mucho las cosas, lo que sobra te lo quedas. No, aparte una tortura. Estás tipo, que no se dijo, que durante 2 años cuidó que nadie rompiera una pipeta, una probeta. Y bueno, y así fue como se quedó. Increíble. Y empezó a trabajar. La historia. Ahí empezó a trabajar. Y claro, ella, trabajando con los cultivos celulares y demás, una de las cosas que necesitaba era suero. Y no era suero. Y no era algo que uno iba a comprar por ahí, ¿no? Entonces lo que hacía era, todas las mañanas se iba hasta el mercado de Plaza 11, compraba una gallina, se la llevaba en el subte y con ayuda de alguien, le tiraba unos mangos a alguien para que la ayudara, le sostuviera el ala, ella le sacaba sangre a la gallina y después le regalaba la gallina a la persona que lo hubiera ayudado y de ahí sacaba el suero para investigar. Esa era la manera que tenían de conseguirlo. En el 43, fue la revolución del 43, fue un golpe militar, derrocó al presidente, que en ese momento era Ramón Castillo, y en ese momento Jusey y un montón de otras personalidades científicas de la política, de la cultura, firmaron una especie de carta, una solicitada, en la que querían que Argentina dejara de tener su posición neutral en la guerra y pasara a estar a favor de los aliados. El gobierno militar respondió a eso cesanteando a todas las personas que lo habían firmado, incluso Jusey. De hecho, Jusey se fue de la Facultad de Medicina y muchísimos profesores renunciaron con él. Eugenia no pudo
porque su miedo era que si ella firmaba esa carta o se mostraba a favor de Hussein, le iban a deportar. Ella dice, me deportan a Italia, en plena guerra. Total, no. No tenía manera y no tenía forma, no tenía ni siquiera el título de médica revalidada, no podía hacer otra cosa. Se quedó prácticamente sola trabajando en la Facultad de Medicina hasta que le ofrecieron trabajar en el Instituto Roffo, lo que hoy es el Instituto Ángel Roffo. Ella empezó a trabajar en el instituto con los cultivos celulares, después le ofrecieron otro puesto en el Instituto Malbrán, lo que hoy es el Instituto Malbrán, le ofrecieron otro puesto. Y en el Instituto Malbrán llegó a ser jefa de virología. Eso fue mucho tiempo la jefa de virología del Malbrán. Para 1953, ella estaba de vacaciones en Pinamar, lo cuenta. Por suerte hay mucho material de la vida de ella, porque como... ¿Hay una autobiografía? Ahora les cuento de dónde sale y qué pueden encontrar, porque voy a recomendar un par de cositas al final. Muy bien. Ella, bueno, en el 53 cuenta que estaba de vacaciones en Pinamar y que le llegó un telegrama urgente del Ministerio de Salud porque había arrancado una epidemia muy fuerte de polio. Fue una epidemia que creció muy rápido, sobre todo en lo que hoy es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Sí. Entonces ella tuvo que volverse urgente porque era la encargada de hacer los diagnósticos en el Malbrán. Dice que le llegaban 60 o 70 casos por día y que su mayor miedo, obviamente, era después irse a su casa y transmitir la enfermedad a sus hijos, que eran chiquitos. Claro. Entonces, lo que cuenta es que cada día de trabajo que terminaban, agarraban todos los materiales que habían usado con un asistente que ella tenía, los llevaban al jardín del Instituto Malbrán, le tiraban nafta y le prendían fuego y después se cambiaban enteras, incluso los zapatos, antes de irse a la casa. Tanto llegó a ser el miedo que terminó mandando a sus hijos a vivir un tiempo a Montevideo y ella viajaba los fines de semana y volvía, los iba a ver los fines de semana y volvía a trabajar en el Malbrán. Y para esa época empezaron a llegar resultados muy promisorios de Jonas Salk. Jonas Salk era un investigador que estaba trabajando en la vacuna contra la poliomielitis. La polio es una enfermedad viral, es muy contagiosa, tiene muchas secuelas, puede causar parálisis, puede causar la muerte también. Ellos estaban trabajando en una vacuna contra la poliomielitis y cuando Eugenia se enteró, pidió una beca, la Organización Mundial de la Salud se la dio y pudo viajar a Estados Unidos a trabajar con él. Y ahí fue donde entendió el poder que tenía esa vacuna que estaban probando. Todavía estaba en una etapa experimental, la estaban probando en monos y en algunos voluntarios humanos, pero se dio cuenta enseguida que ahí estaba la clave. Claro. Cuando volvió, dijo, bueno, esto hay que empezar a vacunar a la gente ahora. Entonces, estando en una etapa experimental, no era una inconsciente ella. Entonces, lo primero que hizo fue llamar a algunos de sus compañeros anteriores, a Renato Dulbeco, que sabía mucho sobre el tema, y le dijo, mira, necesitaría saber en qué etapa real estamos ya como para probarla, para experimentar, de la época de cuando estuvieron en Italia. Después, claro. Entonces lo llamó y le dijo, mirá, y le dijo, no, la probamos y funciona. O sea, como que le dio mucha seguridad. Entonces ella dijo, bueno, me voy a vacunar yo y voy a vacunar a mis hijos. Se vacunó ella, vacunó a sus hijos y empezó a tirarle señales al Ministerio de Salud diciendo, che, es por acá, vacunemos. Cuando esa historia llegó a los diarios, la gente empezó a caer en el Malbrán, a pedirle por favor que los vacunara. Y ella empezó a vacunar uno por uno a todos los chicos que llegaban al Malbrán. Lo hizo durante mucho tiempo hasta que era tanta la cantidad de gente que dijo, bueno, por favor, Ministerio de Salud, háganse cargo de vacunar. Y gracias a la insistencia de ella, gracias a esas investigaciones de Jonas Salk, en 1956 fue la última epidemia de poliomielitis que hubo en Argentina. Fue importantísimo. La verdad es que gracias a ella se salvaron miles de vidas. Y obviamente miles de personas que no tuvieron secuelas porque nunca tuvieron la enfermedad. Claro. Entonces fue importantísimo el aporte que hizo Eugenia. Después ella siguió trabajando en el laboratorio. Por fin, cuando asumió Frondizi, ella pudo ser profesora, le revalidaron el título, le mandaron el título a la casa revalidado. Bueno. Esta es la foto, la sonrisa de la foto. Y ganó un cargo de profesora y dio clases en la Facultad de Exactas, que en ese momento estaba en la calle Perú, dio clases bastante tiempo, hasta el 66 y la Noche de los Bastones Largos. Cuando fue la Noche de los Bastones Largos, ¡qué vida! Vivió todo. Vivió toda. Vivió 100 años. Es increíble, claro. Ella, en la Noche de los Bastones Largos, ella estaba reunida, donde estaban los decanos y demás, estaba reunida ahí y quería avisarle a la casa, quería avisar en su casa que iba a llegar más tarde. Entonces, ella cuenta que fue al teléfono que estaba dentro de la facultad y el teléfono no andaba, entonces cruzó el bar de enfrente, llamó y cuando volvió ya estaban los camiones de policía llevándose a los investigadores, a los profesores, a los estudiantes, todos lastimados. Así que ella zafó por nada, pero ahí sí renunció.
Ella renunció a su cargo después de, así como muchos investigadores, muchos profesores se fueron. Fue una sangría que duró años. Que hasta el día de hoy creo que pagamos con falta de tanto conocimiento de la gente que se fue, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, ella renunció a ese cargo, se quedó trabajando en investigación, eso sí. Finalmente en el ROFO formó un equipo importante que trabajó en oncología. Ella trabajó hasta pasados los 80 años en el laboratorio. Y acá viene una de las recomendaciones, que es que en una entrevista que dio cuando tenía 98 años, que está en YouTube y que la pueden buscar, y yo recomiendo mucho porque es hermoso escucharla a ella, que habla con una mezcla de italiano y además tiene una risita preciosa. Es hermoso escucharla. Es escucharla a ella contar cómo fue su vida, y ahí ella lo que cuenta, el entrevistador le dice, y si pudieras hacer algo ahora, ¿qué harías? Ella dice, si tuviera la vista, porque perdió la vista, seguiría trabajando. Qué bárbaro. Es algo, es una piel de gallina. Ella tenía 98. Ella murió en el 2011. Ella murió en el 2011, cuando tenía 101 años. Rita murió en el 2012 a los 103. Fueron las dos súper longevas y se siguieron hablando durante toda su vida y tuvieron una relación hermosa durante toda su vida. Se encontraron varias veces en el camino. Y algo que sí me gustaría, como para cerrar la historia de Eugenia, es que con Contemos Historias, yo hago un podcast con Nadia Cheramoni, que también es investigadora, que se llama Contemos Historias. Así que si tienen ganas de conocer un poco más sobre la vida de Eugenia y de Rita, pueden escucharlo. En Contemos Historias. Hicimos una miniserie que se llama Rita y Eugenia. Para esa miniserie investigamos un montón, pero además nos entrevistamos con Livia, que es la hija, que tiene 80 años, que todavía hace investigación en la Facultad de Medicina, porque también es investigadora, y nos dio un montón de material. Hay muchos, no muchos, hay libros escritos sobre ella. Hay mucho más sobre Rita que sobre Eugenia, obviamente, porque Rita ganó el premio Nobel. Claro. Pero algo que sí me parece súper importante es que ella murió en el 2011. Yo a esa altura, y acá lo voy a hacer personal, pero yo a esa altura ya había terminado la carrera e incluso había terminado el doctorado. En un área que era muy cercana a la de Eugenia. Yo hice la doctora en química y no tenía ni idea de lo que había hecho esta mujer. Entonces me parece súper importante que conozcamos las historias de estas científicas, porque yo a ella, y eso lo decimos mucho con Nadia, nos la perdimos. Nos la perdimos, la podríamos haber entrevistado, la podríamos haber conocido, podríamos haber escuchado de su boca toda esta historia y nos la perdimos. Entonces todos los días yo me pregunto, ¿a quién nos estamos perdiendo ahora? Qué bueno, qué interesante. Bueno, buenísimo para cerrar. Yo cierro con algo un poco personal también, que es que mi abuela, que hoy tiene 92 años, estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires, y cuando ella estudió, ella siempre me contaba, era una de las únicas mujeres entre 50, 100 estudiantes varones. Y probablemente pienso que Eugenia la debe haber inspirado, y me da un poco de lástima no poder charlarlo con ella porque ella ya está muy mal. Pero bueno, también y esta foto me hace acordar un poco a mi abuela. Así que me encantó esta historia. Gracias. Increíble, Vale. Mil gracias. Nosotros nos vamos a un corte, pero quédense ahí porque enseguida volvemos con el Club del Nerd, todo sobre robótica educativa. Ya volvemos. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa. Es beta, la liga de la ciencia.